Las manos callosas de Germán Candella Rosario se detuvieron en seco sobre el motor del viejo Chevrolet. Aquel sonido, aquel perfume, hacía 5 años que no lo percibía, pero su corazón lo reconoció al instante cuando levantó la mirada y la vio parada en la puerta del taller. Con ese vestido rojo que contrastaba con la mugre y el aceite del lugar, sintió que el tiempo se detenía. Paula Juárez Quintana había regresado. La mujer que desapareció de su vida sin explicación alguna estaba ahí, mirándolo con unos ojos que mezclaban arrepentimiento y determinación. ¿Qué podría querer después de tanto silencio? Lo que Germán no sabía era que aquel reencuentro inesperado estaba a punto de revelar secretos que cambiarían su existencia para siempre. El calor de agosto era implacable en aquel pequeño taller mecánico de la colonia Doctores, en Ciudad de México. A pesar del ventilador industrial que zumbaba ruidosamente en una esquina, gruesas gotas de sudor resbalaban por la frente de Germán Candella Rosario mientras ajustaba meticulosamente la transmisión de un Chevrolet del 76. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con la precisión de un cirujano entre las entrañas metálicas del vehículo. «Pásame la llave de 3/8, Miguel», pidió sin apartar la vista del motor su único ayudante, un joven de 20 años que llevaba apenas 6 meses en el taller. Buscó torpemente entre las herramientas esparcidas sobre una mesa de trabajo. «Aquí tiene, don Germán», respondió, entregándole la herramienta equivocada. Germán suspiró con paciencia. Miguel era trabajador y entusiasta, pero aún le faltaba mucho por aprender. «Esta es de media, muchacho», le corrigió con tono amable, devolviéndole la llave. «La de 3/8 es más pequeña. Ahí junto al calibrador, el taller Candella Automotriz era pequeño pero impecablemente organizado. Las paredes, alguna vez blancas, habían adquirido un tono grisáceo con los años, pero estaban decoradas con calendarios de proveedores de refacciones, fotografías de autos clásicos restaurados por Germán y algunas herramientas especiales que colgaban estratégicamente. No era el negocio más próspero del barrio, pero se había ganado una reputación de honestidad y excelencia técnica que mantenía un flujo constante de clientes. «Don Germán, ¿ya comió algo?», preguntó Miguel mientras limpiaba algunas herramientas. «Son casi las 3 de la tarde». La verdad era que Germán apenas había probado bocado desde el café de la mañana. Estaba determinado a terminar la reparación del Chevrolet para el final del día, como se lo había prometido a don Javier, un cliente de años que necesitaba el auto para llevar a su hija a una quinceañera el fin de semana. «Ahorita no tengo hambre», Miguel mintió ignorando el gruñido de su estómago. «Vamos a terminar esto primero». El rugido de un motor potente interrumpió la conversación. Ambos hombres levantaron la mirada, sorprendidos por el sonido que desentonaba completamente con los vehículos que solían visitar el modesto taller. Un Mercedes-Benz negro, último modelo, se detuvo frente a la entrada. Los cristales polarizados no permitían ver al ocupante, pero el vehículo emanaba lujo y poder. «¿Será que se equivocaron de taller?», murmuró Miguel con asombro. «Esos carros van a las agencias, no a talleres como el nuestro». Germán se encogió de hombros, limpiándose las manos con un trapo que alguna vez fue rojo y ahora presentaba todas las tonalidades posibles de negro y gris. «Ve a ver qué necesitan», indicó a su ayudante. «Si es una emergencia, podemos echar un vistazo, pero diles que estamos hasta el tope con otros trabajos». Miguel asintió y caminó hacia la entrada del taller justo cuando la puerta del Mercedes se abría. Un tacón rojo tocó el pavimento, seguido por una pierna perfectamente torneada, y finalmente emergió una mujer que parecía absolutamente fuera de lugar en aquel entorno de grasa y herramientas. Llevaba un vestido rojo intenso que se ajustaba a su figura con elegancia. Su cabello negro caía en ondas perfectas hasta los hombros y unos lentes de sol de diseñador ocultaban sus ojos. El joven ayudante se quedó momentáneamente sin palabras ante aquella aparición. La mujer le dirigió una sonrisa educada. «Busco a Germán Candella», dijo con voz suave pero firme. «¿Se encuentra aquí?» Algo en aquella voz hizo que Germán levantara la cabeza bruscamente. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser, después de 5 años. Se incorporó lentamente, aún sosteniendo la llave inglesa en su mano, y caminó hacia la entrada del taller, cada paso más pesado que el anterior. Cuando la mujer se quitó los lentes de sol, Germán sintió que el tiempo se detenía. Paula Juárez Quintana, la mujer que había sido su esposa, la mujer que había desaparecido una mañana de abril hacía 5 años, dejando solamente una nota escueta: «Lo siento, no puedo seguir así». La llave inglesa resbaló de sus dedos, produciendo un estruendo metálico al golpear el suelo de concreto. «Paula»,
Su voz salió como un susurro incrédulo. Ella lo miró directamente, y Germán pudo ver una mezcla de emociones en aquellos ojos color miel que tantas veces había soñado volver a ver. Nerviosismo, determinación y algo más que no supo identificar. «Hola, Germán», respondió ella con una sonrisa tensa. «Ha pasado tiempo». Miguel miraba alternativamente a su jefe y a la elegante visitante, percibiendo la tensión que se había instalado repentinamente en el ambiente. «Miguel, tómate un descanso», ordenó Germán sin apartar la mirada de Paula. «Ve a comer algo, regresa en 1 hora». El joven asintió, entendiendo que sobraba en ese momento, tomó su chamarra del perchero y salió rápidamente, no sin antes dirigir una última mirada curiosa a la escena. Cuando quedaron solos, un silencio pesado se instaló entre ellos. Paula dio un paso adelante, insegura. «Te ves bien», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Germán soltó una risa amarga. «¿Qué haces aquí, Paula?», preguntó, ignorando el cumplido. 5 años sin una palabra, sin una explicación, y de repente apareces así, vestida como si fueras a una gala, en un auto que vale más que todo mi taller». Ella bajó la mirada brevemente, como asimilando el justo reproche. «Necesito hablar contigo», respondió con firmeza. «Es importante, importante». La incredulidad se mezclaba con la ira en su voz. «Y no fue importante explicarme por qué mi esposa me abandonó. No fue importante al menos una llamada en 5 años». Paula respiró profundamente, como reuniendo valor. «Tienes razón», admitió. «Te debo explicaciones, muchas, y estoy aquí para dártelas, si me das la oportunidad». Germán la observó detenidamente. La Paula que tenía frente a él no era la misma mujer sencilla con la que se había casado hacía 8 años. Esta Paula irradiaba seguridad, sofisticación y un aire de poder que resultaba casi intimidante. Su vestido probablemente costaba más que todos los ingresos de un mes del taller. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «Porque por fin puedo», respondió ella enigmáticamente. «Y porque es justo, para ti y para otros». Germán frunció el ceño, intrigado por sus palabras. Una parte de él quería echarla, decirle que era demasiado tarde para explicaciones, que había seguido adelante con su vida, pero era mentira. En 5 años no había logrado olvidarla realmente, y las preguntas sin respuesta lo habían atormentado cada noche. «Mi turno termina a las 7», dijo finalmente. «Hay una cafetería en la esquina de Dr. Jiménez. Te veo ahí a las 7:30». El alivio en el rostro de Paula fue evidente. «Gracias», respondió con sinceridad. «Estaré ahí». Se colocó nuevamente los lentes de sol, como una máscara que la devolvía a su nueva identidad, y regresó a su lujoso automóvil. Germán la observó alejarse, notando las miradas que atraía de los transeúntes y otros mecánicos de talleres cercanos. Cuando el Mercedes desapareció en el tráfico, Germán se agachó para recoger la llave que había dejado caer. Sus manos temblaban ligeramente. 5 años de preguntas sin respuesta, 5 años de dolor y confusión, y ahora ella aparecía así. Transformada en alguien que apenas reconocía, regresó al Chevrolet que estaba reparando, pero su mente ya no estaba en la transmisión. El rostro de Paula, sus palabras enigmáticas, el contraste entre la mujer que había amado y esta versión lujosa y sofisticada que acababa de ver, todo daba vueltas en su cabeza, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia una cita que podría cambiar todo lo que creía saber sobre los últimos 5 años de su vida. La cafetería El Rincón de Don Pepe era un establecimiento modesto pero acogedor, con manteles a cuadros rojos y blancos y el aroma permanente de café recién hecho. A las 7:25, Germán empujó la puerta, haciendo sonar la campanilla que anunciaba la entrada de clientes. Había pasado por su pequeño departamento para ducharse y cambiarse. Vestía unos jeans oscuros, una camisa azul limpia y una chamarra de cuero gastada pero de buena calidad. Se había afeitado y peinado cuidadosamente, aunque se reprendió mentalmente por el esfuerzo, porque intentaba causar una buena impresión a la mujer que lo había abandonado. Paula ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, junto a la ventana. Había cambiado el vestido rojo por un conjunto más discreto, pantalones negros y una blusa color crema, aunque el reloj en su muñeca y los pendientes de diamantes delataban que su nueva vida estaba muy lejos de la sencillez que compartieron juntos. Cuando lo vio entrar, una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. Germán caminó hacia ella con paso firme, consciente de las miradas curiosas de los pocos clientes que notaban el contraste entre ellos. «Pensé que no vendrías», dijo Paula, cuando él se sentó frente a ella. «Yo siempre cumplo mis promesas», respondió Germán con un deje de reproche implícito. Una mesera se acercó y ambos ordenaron café.
Cuando se quedaron solos, Paula entrelazó sus dedos sobre la mesa, visiblemente nerviosa. «No sé por dónde empezar», confesó. «Por el principio estaría bien», respondió él con una frialdad que no sentía realmente. «¿Por qué te fuiste así?» Paula respiró profundamente. «Mi padre estaba muriendo», dijo finalmente. «Rodrigo Juárez Mendoza». Germán frunció el ceño, confundido. «Tu padre, pero si me dijiste que tus padres habían muerto en un accidente cuando tenías 15 años, te mentí». La culpabilidad se reflejaba en su mirada. «Te mentí sobre muchas cosas, Germán». Rodrigo Juárez Mendoza, el nombre le resultaba familiar. El dueño de Automotriz Juárez, uno de los hombres más ricos del país en el sector automotriz. Paula asintió, y Germán sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eres la hija de Rodrigo Juárez». Su voz reflejaba incredulidad total. «Sí», confirmó ella, la única heredera de su imperio. La mesera regresó con 2 tazas de café humeante, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Germán agradeció la pausa. Necesitaba unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. Su esposa, la mujer sencilla que trabajaba como recepcionista en una clínica dental cuando la conoció, con quien compartió un departamento diminuto durante 3 años de matrimonio, era en realidad la heredera de una de las fortunas más grandes del país. «Explícate», dijo finalmente. Después de que la mesera se alejara, Paula dio un sorbo a su café antes de continuar. «Crecí en una jaula de oro, Germán», comenzó. «Mi padre controlaba cada aspecto de mi vida. Qué estudiar, con quién relacionarme, cómo vestirme. Cuando cumplí 22 años, después de terminar la universidad, tuvimos una pelea terrible. Yo quería vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones, conocer el mundo real fuera de mansiones y limusinas». Hizo una pausa, reviviendo aquellos momentos. «Esa noche empaqué algunas cosas y me fui. Renuncié a todo, a mi apellido, a mi herencia, a los lujos. Conseguí un trabajo como recepcionista usando documentos con mi segundo nombre y el apellido de mi madre. Alquilé un departamento diminuto en un barrio normal y por primera vez sentí que estaba realmente viva. Y entonces nos conocimos», murmuró Germán, recordando aquel día lluvioso cuando Paula entró empapada al pequeño restaurante donde él estaba comiendo. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Paula. «Sí, nunca había conocido a alguien como tú, Germán, tan honesto, tan apasionado por tu trabajo, tan auténtico. Me enamoré perdidamente». «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó él, intentando asimilar toda esta nueva información. «Al principio tenía miedo», admitió ella. «Miedo de que me vieras diferente si sabías quién era en realidad. Miedo de que mi padre te alejara de mí si nos encontraba. Y luego, cuando nos casamos, sentí que ya era demasiado tarde para confesar una mentira tan grande». Germán la miró fijamente, intentando reconciliar a la Paula que había amado con esta mujer y su historia. «Eso explica por qué nunca querías hablar de tu familia. ¿Por qué no teníamos fotos de tu infancia?», reflexionó. «Pero no explica por qué te fuiste sin decir adiós». Paula bajó la mirada y Germán vio que sus ojos se humedecían. «Hace 5 años recibí una llamada mientras estabas en el taller. Era Martín, el asistente de mi padre». Su voz se quebró. «Me dijo que papá había sufrido un infarto masivo, que estaba en el hospital y que preguntaba por mí, que podría no sobrevivir a la noche». Tomó un sorbo de café, intentando recomponerse. «Entré en pánico, Germán. Habían pasado 6 años desde que me fui de casa. 6 años sin hablar con mi padre y ahora estaba muriendo, pidiendo verme una última vez». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Dejé esa nota estúpida y tomé el primer taxi al hospital, convencida de que volvería esa misma noche para explicártelo todo. Pero no volviste». La voz de Germán era apenas un susurro. «No», confirmó ella. «Cuando llegué, mi padre estaba consciente, pero muy débil. Me pidió perdón. Dijo que había cometido muchos errores. Nunca lo había visto así, tan vulnerable. Me confesó que sabía dónde estaba todo este tiempo, que había contratado investigadores para seguirme. Sabía de ti, de nuestro matrimonio, de todo». Germán sintió un escalofrío. La idea de haber sido vigilado durante años le resultaba perturbadora. «Y entonces me dijo algo que me destrozó», continuó Paula. «Había sido él quien bloqueó tu solicitud de préstamo para expandir el taller». Germán sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 años antes de que Paula se fuera, había solicitado un préstamo para ampliar su negocio y especializarse en restauración de autos clásicos. Su verdadera pasión. Tenía un plan de negocios sólido, buenos antecedentes crediticios, todo en orden. Pero inexplicablemente, el banco lo rechazó. Fue un golpe devastador para sus sueños. «Tu padre», no pudo terminar la frase.
La ira comenzaba a hervir en su interior. Usó sus influencias para bloquear tu préstamo, confirmó ella. No te consideraba digno de mí. Quería que yo entrara en razón y volviera a casa, a la vida que él había planeado para mí. Germán golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café se tambalearan. Ese maldito arruinó nuestros planes, exclamó, intentando controlar su volumen. Y tú lo perdonaste así nada más. No fue tan simple, respondió ella. Estaba furiosa, devastada, pero estaba muriendo, Germán. Los médicos dijeron que le quedaban semanas, tal vez días, así que te quedaste con él, concluyó Germán. Sí, admitió, me pidió que me hiciera cargo de la empresa, que no dejara que todo su trabajo se perdiera. Quería enmendarse, dejar un legado positivo, y no pensaste en llamarme, en explicarme lo que estaba pasando. La voz de Germán temblaba de emoción. Cada día, respondió ella con sinceridad. Pero, ¿qué iba a decirte? Que el hombre que saboteó tus sueños estaba muriendo, y yo iba a heredar su imperio, que de repente era la heredera de millones. Todo parecía tan irreal, tan imposible de explicar en una llamada telefónica. Podrías haberlo intentado, insistió él. Merecía al menos una explicación. Tienes razón, concedió Paula. No tengo excusa para eso. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cuanto más esperaba, más difícil resultaba dar el paso. Germán la miró fijamente, una pregunta quemándole en los labios. ¿Y ahora qué, Paula? ¿Por qué apareces después de 5 años? Ella sostuvo su mirada con firmeza. Mi padre murió 3 semanas después de aquella confesión. Desde entonces he estado dirigiendo la empresa, aprendiendo el negocio, reorganizando todo. Hizo una pausa. Y hace 1 año tomé una decisión importante: abrir una nueva división en la empresa, especializada en restauración de autos clásicos. El corazón de Germán dio un vuelco. Restaurar autos clásicos, su sueño desde siempre. Quiero ofrecerte dirigir esa división, dijo Paula finalmente. Completa autonomía creativa, presupuesto ilimitado, un equipo a tu disposición, todo lo que siempre soñaste. Germán la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Para ofrecerme un trabajo? Su voz reflejaba confusión y cierta decepción. No, respondió ella rápidamente. Estoy aquí porque después de 5 años, por fin reuní el valor para enfrentar mis errores, para darte las explicaciones que mereces, y sí, para ofrecerte lo que mi padre te quitó, pero principalmente, su voz se suavizó. Estoy aquí por algo más importante que un trabajo o una empresa. Sacó de su bolso una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Germán la tomó con dedos temblorosos, y cuando vio la imagen, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Era la foto de una niña pequeña, de unos 4 años, con cabello negro y ojos avellana, idénticos a los suyos. La pequeña sonreía a la cámara, abrazando un peluche con forma de auto. Se llama Valentina, dijo Paula, su voz cargada de emoción. Es nuestra hija, Germán, y merece conocer a su padre. El tiempo pareció detenerse mientras Germán contemplaba la fotografía entre sus manos temblorosas. La niña tenía su misma sonrisa, sus mismos ojos, incluso ese gesto ligeramente ladeado al sonreír que su madre siempre decía que era su marca personal. Una hija. Tenía una hija de la que no sabía nada. ¿Cuándo? Fue lo único que logró articular. Su voz un susurro estrangulado por la emoción. No sabía que estaba embarazada cuando me fui, explicó Paula, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Me enteré 1 mes después, durante los exámenes médicos que me hicieron por el estrés de la situación con mi padre. Germán seguía mirando la fotografía, incapaz de apartar los ojos de aquel rostro infantil que era, indudablemente, parte de él. 4 años, murmuró, calculando mentalmente. 4 años sin saber que tenía una hija. El reproche en su voz era evidente, mezclado con una profunda tristeza por todo lo perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, los momentos que nunca podría recuperar. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta de no habértelo dicho antes, respondió Paula con sinceridad. Pero quiero arreglarlo, Germán. Quiero que la conozcas, que formes parte de su vida. ¿Ella sabe de mí?, preguntó, levantando finalmente la mirada de la fotografía. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Paula. Sabe todo sobre ti. Le hablo constantemente de su papá, el increíble mecánico que puede arreglar cualquier motor por complicado que sea, respondió. Tiene tu foto junto a su cama, y a veces le cuento historias sobre cómo nos conocimos,
como eras tú antes de que ella naciera. Germán intentó asimilar esta información. Su hija sabía de él. Tenía una imagen formada en su mente infantil sobre quién era su padre ausente. ¿Qué le dijiste sobre por qué no estoy con ustedes?, preguntó con tono serio. Paula suspiró profundamente antes de responder. Le dije que su papá y su mamá se querían mucho, pero que a veces los adultos tienen que separarse por un tiempo para resolver cosas difíciles. Hizo una pausa. Que algún día te conocería, cuando fuera el momento adecuado, y ahora es el momento adecuado. Había cierta amargura en su voz. Después de 4 años... Sí, afirmó Paula con determinación. Ahora tengo el control completo de la empresa. Ya no hay consejos directivos escépticos que cuestionen cada una de mis decisiones por ser mujer y joven. Ahora puedo ofrecerte lo que te mereces. Un lugar donde desarrollar tu talento, cerca de nosotras. Germán guardó silencio, procesando todo lo que acababa de descubrir. Una parte de él estaba furiosa con Paula por haberle ocultado la existencia de su hija durante tanto tiempo, por todas las primeras veces que se había perdido. Pero otra parte, quizás la más poderosa, sentía una alegría indescriptible al saber que tenía una hija, que existía en el mundo alguien con su sangre, alguien a quien podría amar incondicionalmente. Quiero conocerla, dijo finalmente, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Hoy mismo, si es posible. Paula pareció sorprendida por la rapidez de su decisión, pero asintió comprensivamente. Está en casa con su niñera. Podemos ir ahora, si quieres, ofreció, visiblemente aliviada por su reacción. Vamos, respondió Germán. Levantándose y dejando un billete sobre la mesa para cubrir los cafés, salieron juntos de la cafetería, y Paula lo guió hacia su Mercedes estacionado a unos metros. Germán dudó un momento antes de subir al lujoso vehículo, sintiendo la disparidad entre sus mundos más evidente que nunca. El interior del auto olía a cuero fino y a un perfume sutil que reconoció como el que Paula usaba años atrás, aunque ahora seguramente sería una versión mucho más cara. Mientras Paula conducía en silencio por las calles de la ciudad, Germán observaba el perfil de la mujer que una vez fue su esposa. Físicamente seguía siendo la misma nariz pequeña y respingada, los mismos labios llenos, la misma línea elegante del cuello, pero había algo diferente en ella, un aire de seguridad y poder que nunca había visto durante sus años juntos. ¿Cómo es ella?, preguntó de repente rompiendo el silencio. Valentina, ¿cómo es su personalidad? Paula sonrió, y Germán vio un destello de la mujer de la que se había enamorado años atrás. Es increíble, Germán, respondió con evidente orgullo maternal. Inteligente, curiosa, determinada. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien la haga cambiar de opinión. Como su padre, comentó él, permitiéndose una pequeña sonrisa. Exactamente como su padre, concordó Paula. Y tiene tu pasión por los autos. Colecciona cochecitos de juguete y siempre está preguntando cómo funcionan las cosas, queriendo desarmarlo todo para ver lo que hay dentro. El corazón de Germán se hinchó de un orgullo desconocido hasta entonces. Su hija, una pequeña a la que nunca había visto, ya compartía su pasión más profunda. Pronto llegaron a una zona residencial exclusiva de Lomas de Chapultepec. Paula detuvo el auto frente a un portón electrónico que se abrió automáticamente, revelando una mansión moderna de líneas elegantes, rodeada de jardines perfectamente cuidados. ¿Aquí viven?, preguntó Germán, intimidado por la magnitud y lujo de la propiedad. Sí, respondió Paula con simplicidad, como si no fuera consciente del impacto que tal nivel de riqueza podía causar en alguien como Germán, que vivía en un modesto departamento de una recámara en un barrio de clase media baja. Estacionó el auto frente a la entrada principal, donde una mujer de mediana edad los esperaba, visiblemente nerviosa. Señora Paula, saludó respetuosamente. La niña Valentina acaba de terminar su merienda y está jugando en su habitación. Gracias, doña Esperanza, respondió Paula amablemente. Él es Germán Candella, el padre de Valentina. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad antes de extenderle la mano con una sonrisa cálida. Un gusto conocerlo, señor. La niña se va a poner muy contenta. Germán correspondió al saludo, sintiendo que su garganta se secaba por los nervios. Estaba a minutos de conocer a su hija por primera vez, y la magnitud de ese momento lo abrumaba. Paula lo guió a través de la casa, cuyo interior era tan impresionante como el exterior: techos altos, obras de arte en las paredes, muebles que parecían sacados de una revista de diseño. Era un mundo completamente ajeno al suyo, y sin embargo, en algún rincón de esta mansión estaba su hija. Su sangre, parte de su ser. Se detuvieron frente a una puerta decorada con letras coloridas
que formaban el nombre Valentina. Paula tocó suavemente. «Princesa, soy mamá. Hay alguien muy especial que quiere conocerte». Se escucharon pequeños pasos apresurados y la puerta se abrió, revelando a una niña pequeña vestida con un overol de mezclilla y una camiseta roja. Su cabello negro estaba recogido en 2 coletas despeinadas y sus mejillas estaban ligeramente manchadas de lo que parecía ser chocolate. Germán sintió que el tiempo se detenía cuando aquellos ojos avellana, idénticos a los suyos, se posaron en él con curiosidad. La foto no le había hecho justicia. Era mucho más hermosa en persona, con esa expresión vivaz y esa mirada inteligente que parecía evaluarlo. «Valentina», dijo Paula agachándose para quedar a la altura de la niña. «Él es Germán, es tu papá». La pequeña ladeó la cabeza, estudiándolo con una intensidad sorprendente para alguien de su edad. Luego, para sorpresa de ambos adultos, sonrió ampliamente. «Hola, papá», saludó con naturalidad, como si hubiera estado esperando este momento toda su corta vida. «¿Sabes arreglar cochecitos de juguete? El mío se rompió». Germán sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente dentro de su pecho. Se arrodilló frente a ella, intentando que su voz no traicionara la emoción que sentía. «Claro que sí, princesa», respondió con una sonrisa temblorosa. «Puedo arreglar cualquier cochecito que esté roto sin previo aviso». La niña se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. El aroma infantil de su cabello, la calidez de su pequeño cuerpo contra el suyo, la confianza absoluta con la que lo aceptaba. Todo ello golpeó a Germán con una fuerza emocional que nunca había experimentado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Mientras abrazaba por primera vez a su hija, «Mamá dice que eres el mejor mecánico del mundo», comentó Valentina cuando se separaron, completamente ajena al torbellino emocional que había desatado en su padre. «¿Puedes arreglar mi cochecito ahora?». Germán rió entre lágrimas, secándose disimuladamente con el dorso de la mano. «Por supuesto que sí, pequeña», respondió. «Muéstrame cuál es el problema». Valentina lo tomó de la mano con total naturalidad y lo arrastró hacia el interior de su habitación. Un espacio amplio y colorido donde, para sorpresa de Germán, había una impresionante colección de autos de juguete meticulosamente ordenados en estanterías. En una mesa baja había piezas de lo que parecía ser un cochecito desarmado. «Se le rompió la rueda y ya no gira bien», explicó la niña con seriedad, como si estuviera describiendo un problema técnico complejo. «Traté de arreglarlo yo solita, pero creo que lo empeoré». Germán se sentó en el suelo junto a la mesita y examinó las piezas. Era un coche a escala de un Mustang clásico, de buena calidad, con detalles precisos. Efectivamente, el eje de una rueda se había salido de su posición. «Es un problema sencillo», diagnosticó con tono profesional, haciendo sonreír a Valentina. «Solo necesitamos volver a colocar este eje en su lugar y asegurar estas pequeñas piezas». Con manos hábiles, comenzó a reparar el juguete, explicándole cada paso a la niña, que observaba fascinada. Paula los miraba desde la puerta, con una expresión indescifrable en el rostro. «¿Ves?», dijo Germán cuando terminó, entregándole el cochecito reparado. Como nuevo, Valentina tomó el juguete y lo probó sobre el suelo, riendo cuando vio que funcionaba perfectamente. Luego, para sorpresa de Germán, se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Te vas a quedar a cenar con nosotras». Germán miró a Paula, quien asintió suavemente. «Me encantaría, princesa», respondió, sintiendo que algo que había estado roto en su vida durante 5 años comenzaba a sanar, mientras Valentina corría a buscar más juguetes para mostrarle. Germán se acercó a Paula, que seguía en la puerta. «Es asombrosa», susurró, su voz cargada de emoción. «Gracias por esto». Al menos, Paula le tocó el brazo suavemente, un gesto íntimo que trajo consigo un aluvión de recuerdos. «Tiene mucho de ti». «Germán», respondió, «no solo físicamente. Esa determinación, esa curiosidad por cómo funcionan las cosas, es tu hija en todos los sentidos». Germán asintió, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. En menos de 12 horas, su vida había dado un vuelco completo. Había redescubierto a la mujer que amó, había descubierto la verdad sobre su desaparición, había conocido a la hija que no sabía que tenía, y se encontraba ahora en un mundo de lujo que contrastaba dramáticamente con su existencia cotidiana. «Papá, mira», exclamó Valentina regresando con una caja llena de piezas. «Podemos armar un carro juntos». Germán sonrió, sintiendo que a pesar de todas las complicaciones, los secretos y el tiempo perdido, algo en el universo había conspirado para traerlo justo donde debía estar. «Claro que sí, princesa»,
respondió sentándose nuevamente en el suelo. Podemos armar todos los carros que quieras. Y mientras comenzaba a ensamblar piezas con su hija recién descubierta, Germán supo que, independientemente de lo que el futuro deparara para él y Paula, su vida nunca volvería a ser la misma. La semana siguiente, a su reencuentro con Paula y el descubrimiento de Valentina, fue un torbellino de emociones y decisiones para Germán. Había comenzado a visitar a su hija diariamente después del trabajo, estableciendo rápidamente una rutina que ambos disfrutaban: juegos con autos, pequeñas lecciones de mecánica, donde le explicaba de manera simplificada cómo funcionaban las cosas, y largas conversaciones donde la pequeña lo sorprendía constantemente con su inteligencia y curiosidad. El vínculo entre padre e hija había florecido con una naturalidad que asombraba a todos, incluso a doña Esperanza, la nana de Valentina, quien comentó un día: «Parece que nunca hubieran estado separados, señor Germán. La niña lo adora como si lo hubiera conocido toda su vida». La relación con Paula, sin embargo, era mucho más compleja. Compartían tiempo juntos durante sus visitas, intercambiaban miradas cargadas de significado cuando Valentina decía o hacía algo particularmente gracioso o conmovedor, pero mantenían una distancia cordial, como si ambos temieran dar el paso que podría llevarnos a terreno desconocido. Esa tarde de viernes, Germán había cerrado temprano el taller para asistir a la presentación de un proyecto escolar de Valentina, mientras conducía su viejo Volkswagen Jetta hacia la zona exclusiva donde vivían Paula y la niña. Reflexionaba sobre la oferta que Paula le había hecho: dirigir la nueva división de restauración de autos clásicos de Automotriz Juárez. Aún no había dado una respuesta definitiva, atrapado entre el sueño profesional que representaba y el temor a entrar en un mundo que no era el suyo, donde las reglas eran completamente diferentes. Al llegar a la escuela privada donde estudiaba Valentina, un imponente edificio con jardines extensos y seguridad en la entrada, Germán se sintió nuevamente fuera de lugar. Su auto desentonaba completamente con los SUVs de lujo y deportivos que ocupaban el estacionamiento, y su ropa, aunque limpia y presentable, no era de diseñador como la que usaban los otros padres. Encontró a Paula esperándolo en la entrada del auditorio, elegante como siempre en un vestido azul marino que realzaba su figura. Cuando lo vio, una sonrisa iluminó su rostro y Germán sintió ese conocido cosquilleo en el estómago que creía olvidado. «Llegaste», dijo ella, visiblemente complacida. «Valentina estaba preocupada de que no pudieras venir». «No me lo perdería por nada», respondió él con sinceridad. «¿De qué trata el proyecto?» «Los alumnos tuvieron que investigar sobre profesiones que admiran», explicó Paula mientras entraban al auditorio. «No te sorprendas si…» Se interrumpió cuando una maestra se acercó a ellos, sonriendo ampliamente. «Señora Juárez, qué gusto verla», saludó cordialmente. Antes de dirigirse a Germán con curiosidad: «Usted debe ser el padre de Valentina. La niña no ha dejado de hablar de usted toda la semana». Germán extendió su mano, sintiendo un orgullo indescriptible al ser reconocido públicamente como el padre de Valentina. «Germán Candella, mucho gusto», se presentó. «La maestra García, tutora de Valentina», respondió la educadora. «Debo decirle que su hija ha preparado una presentación bastante entusiasta. Creo que le va a gustar». Encontraron asientos en la primera fila, reservados para los padres de los pequeños expositores. Mientras esperaban que comenzara el evento, Germán notó las miradas curiosas que les dirigían otros padres y algunos susurros apenas disimulados. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja a Paula. «¿Por qué nos miran así?». Paula suspiró discretamente. «Eres la novedad», respondió. «Durante 4 años he venido sola a estos eventos y de repente aparece el padre de Valentina. La gente habla, es inevitable. ¿Les has contado sobre mí, sobre nosotros?», insistió Germán, incómodo con la atención no solicitada. «Lo mínimo necesario», aseguró ella. «Que eres el padre de Valentina, que estuvimos separados un tiempo y que ahora estás de vuelta en su vida. El resto no es asunto de nadie». El evento comenzó antes de que pudieran continuar la conversación. Después de una breve introducción por parte de la directora, comenzaron las presentaciones de los niños. Valentina sería la 7ª en presentar, según el programa que les habían entregado. Cuando finalmente llegó su turno, Germán se sentó al borde de su asiento. Nervioso y emocionado a partes iguales, Valentina subió al pequeño escenario con confianza, vestida con un peculiar atuendo, un overol de mezclilla demasiado grande para ella, una camiseta blanca
y una gorra que Germán reconoció inmediatamente como suya. En sus pequeñas manos llevaba una llave inglesa de juguete. «Mi nombre es Valentina Candella Juárez», comenzó con voz clara y segura, «y hoy les voy a hablar sobre la profesión que más admiro en el mundo, mecánico automotriz». Germán sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. A su lado, Paula le apretó suavemente la mano, un gesto espontáneo de complicidad. «Mi papá es mecánico», continuó Valentina, señalando directamente hacia Germán con una sonrisa radiante, «y es el mejor de todo México, porque puede arreglar cualquier carro, no importa qué tan viejo o dañado esté». Se escucharon algunas risitas entre el público, enternecidos por el evidente orgullo de la niña. Valentina, lejos de intimidarse, continuó con su presentación, explicando con sorprendente detalle y precisión para su edad cómo funcionaban los motores, la importancia del mantenimiento preventivo y cómo los mecánicos son como doctores pero para carros. Para concluir, mostró un dibujo que había hecho ella y Germán tomados de la mano, frente a un taller lleno de autos clásicos. Debajo había escrito con letra infantil: «Cuando sea grande, quiero ser mecánica como mi papá». Los aplausos resonaron en el auditorio cuando Valentina terminó, haciendo una pequeña reverencia antes de bajar del escenario y correr directamente hacia Germán, quien la recibió con los brazos abiertos. «¿Te gustó, papá?», preguntó la niña, sus ojos brillantes de expectación. «Me encantó, princesa», respondió él con la voz quebrada por la emoción. «Es la mejor presentación que he visto en mi vida». Después del evento, mientras los padres y niños compartían un pequeño refrigerio en el patio de la escuela, Paula se excusó para hablar con la directora, dejando a Germán y Valentina solos por un momento. «¿Es verdad que cuando seas grande quieres ser mecánica como yo?», preguntó Germán, agachándose para quedar a la altura de su hija. Valentina asintió enérgicamente. «Sí, quiero arreglar carros contigo en tu taller», afirmó con convicción. «Mamá dice que tal vez podemos tener un taller juntos algún día, un taller muy grande con muchos carros antiguos». Las palabras de la niña resonaron en la mente de Germán, conectándose directamente con la oferta de Paula. Un taller grande con autos antiguos, exactamente lo que Paula le estaba ofreciendo dirigir. «Valentina, querida», una voz femenina interrumpió sus pensamientos. «Qué presentación tan interesante». Germán levantó la mirada para encontrarse con una mujer elegantemente vestida que miraba a la niña con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, señora Montero», respondió Valentina educadamente, aunque sin mucho entusiasmo. «¿Y este caballero es?», preguntó la mujer con evidente curiosidad, extendiendo su mano hacia Germán. «Mi papá», respondió Valentina con orgullo, antes de que Germán pudiera presentarse. «Es mecánico y arregla carros muy difíciles que nadie más puede arreglar». La sonrisa de la mujer se tensó ligeramente. «¡Ah, qué interesante!», repitió evaluando discretamente a Germán de pies a cabeza. «Un gusto conocerlo, señor Candella». «Germán Candella», respondió él, estrechando brevemente su mano. «Lorena Montero, presidenta de la Asociación de Padres», se presentó ella. «Es refrescante ver finalmente al padre de Valentina. Paula ha sido siempre tan reservada respecto a su situación familiar». El tono condescendiente de la mujer irritó a Germán, quien pudo percibir el juicio implícito en sus palabras. «Mi situación con Paula y Valentina es complicada, señora Montero», respondió con firmeza. «Pero lo importante es que ahora estoy aquí y planeo quedarme». Antes de que la mujer pudiera responder, Paula regresó, captando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Lorena, veo que has conocido a Germán», comentó con una sonrisa profesional. «Sí, estábamos conociéndonos», respondió la mujer. «Les dejo para que disfruten la tarde familiar, Valentina. Excelente presentación». Cuando la mujer se alejó, Paula suspiró, visiblemente aliviada. «Lamento eso», murmuró. «Lorena es, bueno, digamos que le encanta saber todo sobre todos». «¿Por eso nunca les hablaste de mí?», preguntó Germán en voz baja, para que Valentina, que se había distraído con un compañero que pasaba, no escuchara. «Parcialmente», admitió Paula, «pero principalmente porque era doloroso. Germán, cada vez que alguien preguntaba por el padre de Valentina, era un recordatorio de todo lo que había arruinado». El dolor sincero en su voz conmovió a Germán más de lo que esperaba. «Ya no tienes que enfrentarlo sola», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. «Estoy aquí ahora». Los ojos de Paula se iluminaron con una esperanza cauta, como si temiera interpretar demasiado en esa simple frase. «Sobre la oferta», continuó Germán, decidiendo que era el momento de hablar claramente. «He estado pensando mucho en ello». «Y?», preguntó ella, conteniendo visiblemente el aliento. «Quiero hacerlo»,
respondió con determinación. Quiero dirigir la división de restauración. La sonrisa que iluminó el rostro de Paula valió cada duda que había tenido. Pero tengo condiciones, añadió rápidamente. Quiero contratar a Miguel, mi ayudante actual. Es joven, pero tiene potencial, y quiero mantener mi taller actual, aunque sea solo para proyectos personales. Hecho, acordó Paula sin dudar. Miguel tendrá un puesto y mantendremos tu taller. ¿Algo más? Germán respiró profundamente antes de continuar. Sí, no quiero que sea visto como un favor o como una compensación por el tiempo perdido, aclaró. Quiero ganarme el puesto por mis propios méritos, no por ser el padre de tu hija. Paula lo miró con una mezcla de respeto y algo más profundo que Germán no supo identificar. Nunca pensé en ofrecértelo por otra razón que no fuera tu talento, Germán, aseguró. Eres el mejor en lo que haces, y eso es exactamente lo que necesita la empresa. Valentina regresó en ese momento, tirando suavemente de la manga de Germán. Papá, mamá, ¿podemos ir a comer helado para celebrar?, preguntó con esa sonrisa irresistible que ya había aprendido a usar para salirse con la suya. Creo que tenemos mucho que celebrar hoy, respondió Paula mirando significativamente a Germán. Tu excelente presentación y el nuevo trabajo de papá. ¿Nuevo trabajo?, preguntó Valentina con curiosidad. Sí, princesa, explicó Germán, agachándose para mirarla a los ojos. Voy a dirigir un taller muy grande, donde restauraremos autos antiguos, como esos que tanto te gustan. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿Y yo podré ir a verte trabajar?, preguntó con evidente emoción. Por supuesto, respondió él, abrazándola. De hecho, necesitaré una asistente especial para proyectos importantes. Valentina dio pequeños saltos de alegría antes de tomar las manos de ambos padres, colocándose en medio. Entonces ahora seremos como una familia normal, exclamó con la inocencia y claridad que solo los niños poseen. Con papá y mamá juntos, Germán y Paula intercambiaron miradas sobre la cabeza de su hija, ambos sorprendidos por la declaración y conscientes de la complejidad que implicaba. No eran una familia normal, al menos no todavía. Había demasiada historia, demasiados secretos recién revelados, demasiado que reconstruir. Pero mientras caminaban hacia el estacionamiento, Valentina en medio, balanceando alegremente sus brazos unidos a los de sus padres, Germán sintió que, quizás, estaban dando los primeros pasos en esa dirección, y por primera vez en 5 años, el futuro le parecía no solo prometedor, sino lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. El día en que Germán Candella comenzó oficialmente como director de la nueva división de restauración de autos clásicos de Automotriz Juárez fue como cruzar un portal hacia una dimensión alternativa. El imponente edificio corporativo, con sus 40 pisos de cristal y acero, contrastaba dramáticamente con su pequeño taller en la colonia Doctores. El traje formal que Paula había insistido en comprarle es solo para el primer día. Después puedes vestir más casual, había prometido. Le resultaba extraño e incómodo, como si estuviera disfrazándose de alguien más. La recepcionista lo saludó con una sonrisa profesional, entregándole una credencial con su foto y el título que aún no terminaba de asimilar. Germán Candella Rosario, director de división. Un asistente lo guió a través de pasillos elegantes y ascensores privados hasta una oficina en el piso 35 que, según le informaron, había sido diseñada según las especificaciones de Paula. Cuando las puertas se abrieron, Germán contuvo la respiración. La oficina era amplia y luminosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero lo que realmente captó su atención fue la decoración. En lugar del típico ambiente corporativo, las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de autos clásicos restaurados, planos técnicos antiguos, e incluso una estantería con miniaturas de colección de modelos icónicos. En una esquina, una mesa de dibujo técnico reemplazaba al típico escritorio ejecutivo, y los sillones para reuniones parecían asientos de automóviles vintage reacondicionados. Era como si alguien hubiera tomado la esencia de sus sueños y los hubiera materializado en forma de oficina. ¿Te gusta? La voz de Paula lo sobresaltó. No la había visto entrar. Es increíble, respondió con sinceridad. No esperaba algo así. Paula sonrió complacida con su reacción. Quería que te sintieras en casa, explicó, que supieras que este espacio es tuyo. Para crear a tu manera, Germán recorrió la oficina, deteniéndose para admirar cada detalle. Sobre la mesa de dibujo había planos extendidos. El proyecto de las nuevas instalaciones de la división, esto parece, comenzó estudiando los planos con ojo crítico. Un taller de restauración de primer nivel,
completó Paula acercándose. Casi 2000 metros cuadrados en nuestra planta de Cuautitlán, espacio para 20 proyectos simultáneos, equipamiento de última generación, una zona de exhibición. Es exactamente como lo habría diseñado yo, murmuró Germán asombrado. Paula sonrió tímidamente. En realidad, lo diseñé basándome en los bocetos que hacías cuando estábamos juntos, confesó. ¿Recuerdas esa libreta donde dibujabas el taller de tus sueños? Germán la miró sorprendido. Efectivamente, años atrás, solía dibujar su taller ideal en una libreta que guardaba junto a la cama. ¿La conservaste?, preguntó, conmovido por el detalle. Conservé muchas cosas, Germán, respondió ella con una sonrisa nostálgica. No todo fue mentira entre nosotros. Un silencio cargado de significado se instaló entre ambos, interrumpido por la llegada de Miguel, quien había sido contratado como asistente técnico principal de la división, tal como Germán había solicitado. «Don Germán», saludó el joven visiblemente impresionado por el entorno. «Esto es una locura. ¿Ha visto los talleres? Tienen herramientas que ni siquiera sabía que existían». La entusiasta reacción de Miguel rompió la tensión. Haciendo reír a ambos, Paula aprovechó para excusarse, explicando que tenía una reunión con inversionistas, pero antes de salir, colocó una mano suavemente en el brazo de Germán. «El consejo directivo quiere conocerte esta tarde», informó. «Pero no te preocupes, es solo una presentación formal. Confían en mi criterio». Después de que Paula se marchó, Miguel miró a su jefe con una mezcla de curiosidad y admiración. «Don Germán, ¿puedo preguntar algo personal?», inquirió tímidamente. «Usted y la señora Juárez». «Es complicado, Miguel», respondió Germán suspirando. «Muy complicado». El resto del día transcurrió en un torbellino de reuniones, presentaciones y recorridos por las instalaciones existentes y las que estaban en construcción. Cada persona que Germán conocía lo trataba con un respeto que encontraba desconcertante. Considerando que apenas 24 horas antes era solo el dueño de un pequeño taller en un barrio modesto, la reunión con el consejo directivo fue menos intimidante de lo que esperaba. Paula lo presentó con orgullo, enumerando sus logros y experiencia en restauración de autos clásicos, sin mencionar nunca su relación personal o a Valentina. Era como si quisiera asegurarse de que todos entendieran que estaba allí por mérito propio, no por conexiones personales. Cuando finalmente terminó aquel interminable primer día, Germán se encontró en el estacionamiento corporativo, junto a su viejo Volkswagen Jetta, que desentonaba terriblemente entre los vehículos de lujo de los ejecutivos. Paula se acercó justo cuando estaba por subir a su auto. «¿Cómo te fue?», preguntó con genuino interés. «Honestamente, estoy abrumado», confesó él. «Es mucho para asimilar en un solo día. Lo harás bien», aseguró ella con confianza. «Todos quedaron impresionados con tus ideas para la división». Germán asintió, agradecido por el apoyo, pero consciente de que la transición no sería fácil. No solo estaba adentrándose en un mundo empresarial que le resultaba ajeno, sino que también estaba lidiando con los cambios en su vida personal. Ser padre de repente, redescubrir sentimientos que creía olvidados hacia Paula, y tratar de encontrar su lugar en este nuevo contexto. «Valentina quiere que cenemos juntos esta noche», mencionó Paula casualmente, «para celebrar tu primer día. Pero entenderé si estás demasiado cansado». La idea de pasar la noche en casa, solo con sus pensamientos, repasando obsesivamente cada momento de aquel día surrealista, no resultaba atractiva. «Me encantaría cenar con ustedes», aceptó con una sonrisa cansada. Siguió a Paula en su auto hasta la mansión que ya comenzaba a resultarle familiar. Tan pronto como entraron, Valentina corrió hacia él, lanzándose a sus brazos con esa confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar. «Papá, ¿cómo te fue en tu primer día? ¿Arreglaste muchos carros? ¿Viste autos antiguos bonitos?», disparó preguntas sin esperar respuesta, mientras lo arrastraba hacia el comedor. La cena fue un momento de normalidad en medio del caos que había sido su vida en las últimas semanas. Valentina dominó la conversación con anécdotas de su día en la escuela, intercaladas con preguntas sobre el nuevo trabajo de su padre y planes para visitar el taller cuando esté listo. «Puedo mostrarte los planos mañana si quieres», ofreció Germán. «Así verás cómo será cuando esté terminado». «De verdad». Los ojos de Valentina brillaron de emoción. «¿Y podré ayudar a elegir cosas?». «Por supuesto», afirmó él. «Necesitaré la opinión de mi asistente especial». Después de la cena, mientras Paula ayudaba a Valentina con su baño nocturno, Germán se encontró solo en la terraza, contemplando el jardín iluminado por luces estratégicamente colocadas. La mansión, con toda su opulencia, comenzaba a sentirse menos intimidante y más
acogedora. En cierto modo, Paula se unió a él poco después, ofreciéndole una copa de vino tinto que Germán aceptó agradecido. Valentina está en la cama, pero insiste en que vayas a darle las buenas noches, informó con una sonrisa. Se está acostumbrando rápidamente a tenerte aquí, y yo a estar aquí, admitió Germán. Es extraño cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Se sentaron en cómodos sillones de exterior, disfrutando del vino en un silencio que, por primera vez desde su reencuentro, no resultaba incómodo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Germán finalmente. ¿Por qué ahora han pasado 5 años? ¿Qué cambió? Paula contempló su copa de vino por un momento antes de responder. Hace 6 meses, Valentina vino del colegio con una tarea: dibujar a su familia. Comenzó. Dibujó a doña Esperanza, a mí, incluso a nuestro jardinero, y dejó un espacio vacío, con un signo de interrogación. Cuando le pregunté quién iba ahí, me miró con esos ojos que son tan tuyos, y me dijo: mi papá, cuando lo encuentre. Hizo una pausa, visiblemente emocionada por el recuerdo. Esa noche no pude dormir, continuó. Me di cuenta de que le estaba robando algo precioso, a ella y a ti, por miedo, por vergüenza, por orgullo. No importaban las razones. Era egoísta y cruel. ¿Y tardaste 6 meses más en buscarme?, preguntó Germán, sin reproche, solo curiosidad. Quería hacerlo bien, explicó. Asegurarme de que cuando te encontrara, pudiera ofrecerte algo más que complicaciones y disculpas. La división de restauración ya estaba en mis planes, pero aceleré todo el proceso. Quería que fuera perfecta para ti. Germán la observó detenidamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Era típico de Paula: planificar meticulosamente, considerar todos los ángulos, prepararse para todas las contingencias. Te busqué antes, ¿sabes?, confesó ella de repente. Hace 3 años conduje hasta el taller una noche, después de que Valentina me preguntara por primera vez sobre ti. ¿Y qué pasó?, preguntó Germán, sorprendido por esta revelación. Te vi cerrando el taller. Estaba sonriendo, hablando con una mujer. Paula desvió la mirada. Ella te abrazó y tú le devolviste el abrazo con tanto afecto. Pensé que habías seguido adelante, que tenías una nueva vida, y que aparecer con una hija que no sabías que existía solo complicaría todo. Germán intentó recordar a quién podría haber visto Paula 3 años atrás. Era una mujer mayor, con cabello canoso y un niño pequeño. Preguntó, recordando de repente. Paula asintió. Era doña Mercedes, la viuda de don Ramón, mi antiguo casero, explicó Germán. Me trajo tamales para agradecerme por arreglar gratis el auto de su hijo. No había ninguna relación romántica, Paula. No ha habido nadie desde que te fuiste. La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Paula lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Lo siento, murmuró. Debí haber preguntado, debí haber sido valiente. Ambos hemos cometido errores, reconoció Germán. Lo importante es que ahora estamos aquí, intentando arreglar las cosas. Por Valentina. ¿Solo por Valentina?, preguntó Paula, y había vulnerabilidad en su voz, algo que Germán rara vez había visto en ella, incluso durante sus años juntos. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Germán sabía que su respuesta podría cambiar el curso de todo lo que estaba sucediendo. No, admitió finalmente, con una honestidad que sorprendió a ambos. No solo por ella. Paula dejó su copa sobre la mesa y se acercó a él, sentándose en el borde de su sillón. Sus ojos brillaban en la tenue luz de la terraza, y Germán pudo ver en ellos a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Antes de los secretos, antes del abandono, antes de todo el dolor, te he extrañado cada día, confesó ella en un susurro, incluso rodeada de lujos, de éxito profesional, de todo lo que supuestamente debería hacerme feliz. Te extrañaba a ti, Germán, tu honestidad, tu pasión, tu forma de ver el mundo. Sin pensarlo demasiado, Germán acercó su mano al rostro de Paula, acariciando suavemente su mejilla. Ella cerró los ojos ante el contacto, como si fuera algo precioso que temía perder. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?, preguntó ella, su voz apenas audible. ¿Darnos una segunda oportunidad? Germán sabía que la pregunta era más compleja de lo que parecía. No se trataba solo de ellos dos. Estaba Valentina. Estaban sus mundos tan diferentes. Estaba el pasado con todas sus heridas. No será fácil, respondió con honestidad. Tendremos que reconstruir mucho, Paula. La confianza, la comunicación, entender cómo encajan nuestras vidas ahora. Lo sé, asintió ella. No espero que sea simple o rápido. Solo quiero la oportunidad de intentarlo, día a día,
Paso a paso, Germán pensó en todas las razones por las que debería ser cauteloso, todas las formas en que podría salir lastimado nuevamente, pero también pensó en Valentina, en cómo sus ojos se iluminaban cuando los veía juntos, en cómo había declarado inocentemente que ahora serían una familia normal, y pensó en Paula, en la mujer que había amado, en la madre de su hija, en cómo, a pesar de todo el dolor y la confusión, una parte de él nunca había dejado de amarla realmente. Paso a paso, acordó finalmente con una sonrisa cautelosa pero esperanzada. Creo que ambos merecemos esa oportunidad. El alivio en el rostro de Paula fue evidente, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando su respuesta. Se inclinó lentamente hacia él, dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba, pero Germán no se movió, y cuando sus labios se encontraron, fue como si los 5 años de separación se desvanecieran momentáneamente. El beso fue suave, tentativo, cargado de promesas y preguntas sin responder. Cuando se separaron, ambos sonreían un poco avergonzados, como adolescentes después de un primer beso. «Papá», la voz de Valentina rompió el momento. «Dijiste que vendrías a darme las buenas noches». La pequeña estaba en la puerta de la terraza, vestida con un pijama de carritos de carreras, su cabello húmedo del baño y una expresión de impaciencia adorable en su rostro. «Ya voy, princesa», respondió Germán levantándose. «Solo estaba hablando con mamá». «¿De qué hablaban?», preguntó Valentina con esa curiosidad infinita tan característica de ella. Germán y Paula intercambiaron miradas cómplices. «De restauraciones», respondió él con una sonrisa significativa, «de cómo a veces las cosas rotas pueden arreglarse si tienes las herramientas adecuadas y mucha paciencia». Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Hablan de carros mientras yo espero mi cuento?», preguntó cruzando sus pequeños brazos en gesto de reproche. Paula rió, un sonido que Germán había extrañado más de lo que se había permitido admitir. «Tienes razón, mi amor», concedió, acercándose para tomarla en brazos. «Es hora de tu cuento. ¿Qué tal si esta noche papá y mamá te lo cuentan juntos?». Los ojos de Valentina se iluminaron ante la idea. «Sí», exclamó entusiasmada, «y que sea sobre carros que se arreglan», mientras seguían a su hija hacia su habitación. Germán sintió la mano de Paula deslizarse en la suya, entrelazando sus dedos con naturalidad. Era un gesto simple, pero cargado de significado, un nuevo comienzo, una promesa silenciosa de intentarlo de verdad. Y mientras se sentaban a ambos lados de la cama de Valentina, improvisando juntos un cuento sobre un viejo auto abandonado que encontraba una nueva vida gracias a un mecánico habilidoso y una empresaria visionaria, Germán supo que, como en las mejores restauraciones, no se trataba de borrar las marcas del pasado, sino de integrarlas en algo nuevo y hermoso, algo que honrara la historia pero mirara hacia el futuro. Aquella tarde en el taller, cuando Paula apareció con su vestido rojo, después de 5 años de silencio, Germán nunca imaginó que ese reencuentro cambiaría su vida para siempre. El gesto que lo había dejado sin palabras no era solo la oferta de un trabajo soñado o la revelación de una hija que no sabía que tenía. Era algo más profundo, el valor de enfrentar los errores, de pedir perdón, de ofrecer una segunda oportunidad. Y mientras Valentina se quedaba dormida entre sus padres reunidos,